Las ocupaciones, los hobbies, la edad, el sexo, el tabaquismo orientan la sospecha. La FPI solo aparece después de los 50 años. En mujeres jóvenes siempre hay que sospechar enfermedades autoinmunes. Casi siempre habrá que solicitar un panel básico de anticuerpos para descartar autoinmunidad. Es esencial buscar signos de enfermedades del tejido conectivo como enfermedad articular, ojo seco, vasculitis cutánea o fenómeno de Raynaud. Es importante interrogar sobre el consumo de medicamentos, los antecedentes de radioterapia y los antecedentes familiares. Las aves, los granos, el moho son los desencadenantes más comunes, pero la neumonitis por hipersensibilidad puede no tener ningún antígeno identificable hasta en 50% de los casos. Bueno, vamos a focalizar ahora en uno de los temas más importantes que son las imágenes. ¿Qué es lo que nos pueden dar las imágenes? Necesitamos imágenes de buena calidad y buenos informes. Si tu radiólogo no es especialista en tórax, deshazte de él. Ahora. Y sí, ese es un buen consejo, porque un radiólogo generalista, digamos, no, no tiene suficiente número de pacientes vistos, no tiene necesariamente suficiente expertise, y cuando uno necesita hacer quizás no el diagnóstico definitivo, pero por lo menos el mayor avance dentro del diagnóstico de las enfermedades intersticiales, necesita alguien que conozca mucho de enfermedades intersticiales en tomografía computada. Por lo cual, hay que tratar siempre de trabajar con un radiólogo especialista. Por supuesto, no vamos a encontrar un especialista en la mayor parte de las instituciones, porque los radiólogos en general, bueno, su manera de trabajar es que cuando entran a un lugar se sientan y le dicen: vos tenés que ver 50 tomografías por día y te cae un abdomen, 2 rodillas, un hombro, un cerebro, un tórax, otro abdomen. Y entonces ven de todo. Hacerse especialista en enfermedades intersticiales o en tórax en general requiere por parte del imagenólogo, bueno, la vocación y el esfuerzo de hacerlo y de aprender gratis, porque nadie te paga para aprender. Entonces, generalmente, el que está interesado en eso se junta con un grupo, un equipo que como nosotros hace enfermedad intersticial, forma parte de los ateneos, le mandamos todos los pacientes, discutimos los pacientes, y ahí con el tiempo, y estudiando y leyendo y mirando, va tomando experiencia. Con lo cual, hoy eso no es tan difícil, antes era más complicado, pero hoy las imágenes se pueden enviar por vía digital, y entonces un radiólogo puede no trabajar en la misma institución en que trabajamos nosotros, o en la misma provincia inclusive en la que trabajamos nosotros, pero uno puede consultarle las tomografías. Obviamente gente interesada, con un perfil más académico y que está dispuesta a hacer un esfuerzo suplementario que, insisto, nadie le paga. Entonces, decíamos antes, la tomografía puede ser inequívoca y decirnos: esto parece tal cosa, es tal cosa. O puede no ser concluyente. Esas son las dos posibilidades a las que nos enfrentamos cuando vemos una tomografía. Hay algunas enfermedades en las que la tomografía puede decir si están todos los hallazgos, no siempre, pero puede decir de qué enfermedad se trata. Y tenemos la UIP, que es un patrón anatomopatológico, por sus siglas en inglés, neumonía intersticial usual. Eso no define la enfermedad. La anatomía patológica nos dice eso, es una anatomía patológica que en general se asocia a determinadas enfermedades, pero lo que nos va a decir el nombre y apellido de la enfermedad, cuando se lo podemos poner, es la historia clínica, son el resto de las cosas que estuvimos mencionando hasta acá. Entonces, la UIP, la linfangioleio, la sarcoidosis, la carcinomatosis linfática, bueno, todas las que están mencionadas aquí pueden llegar a tener hallazgos suficientemente específicos como para que uno pueda decir es tal cosa. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, ustedes ven que tiene
reticulado, ese que vimos como típico de las enfermedades intersticiales, subpleural, periférico, aquí estamos en la mitad del pulmón, digamos, y estos agujeros que vemos acá, estos quistes subpleurales, son lo que se llama panalización o panal de abejas, y eso es muy típico de la neumonía intersticial usual. Esto tiene un aspecto muy particular, muy distinto al anterior, en que las paredes son finas, están dispuestas por todo el parénquima, son confluyentes una con otra. Esto es muy típico de una linfangioleiomyomatosis. En el paciente adecuado, esto es patognomónico. ¿Por qué digo en el paciente adecuado? Dijimos, la LAM es una enfermedad de mujeres en edad fértil. Si aparece un paciente con esta tomografía y que tiene 75 años y es varón, bueno, por ahí vamos a tener que investigar más, porque la anatomía patológica sola o la radiología sola no nos alcanza. Esto que son, a diferencia, acá no ven agujeros, no, por ahí acá alguno, ven cómo parece que la placa estuviera movida. Bueno, no es que está movida, es que estas opacidades centrolobulillares, borrosas, son típicas de la neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, porque cuando se ponga fibrótica se va a parecer más a la que vimos de la UIP. Acá, como vemos, ¿no? El intersticio subpleural está totalmente libre, no vemos eso que veíamos en la UIP, y vemos estos tremendos masacotes que parecen tumores. Bueno, esas masas son bastante típicas de la silicosis. Yo estoy mostrando cortes aislados, uno también va a buscar si tiene ganglios calcificados, si tiene algunas otras calcificaciones en otros sitios, pero esto, si a ustedes se lo muestran, uno dice, esto es una silicosis. Y bueno, generalmente alguien que tiene una silicosis de esta magnitud, así tan agresiva, y que forma esas masas que, insisto, parecen tumores, en general tiene un antecedente conocido. Y esto es totalmente distinto. Acá, otra vez, miren la periferia del pulmón. El área subpleural no tiene nada, no tiene nada que ver con lo que vimos de la UIP al principio. Y no es casual que todo yo lo compare con la UIP, porque dijimos nuestra obsesión es saber si algo es una fibrosis pulmonar idiopática y el patrón radiológico de la fibrosis pulmonar idiopática es la UIP. Pero ¿qué es lo que sí veo? Veo que acá está súper normal, pero el área peribroncovascular, alrededor del bronquio, está toda engrosada. Eso no es normal. Aún alguien que no sabe mucho se da cuenta de que no es normal. Y además está llena de nodulillos. Está un montón de nodulillos. ¿Esto podría ser una tuberculosis? Sí, podría ser una tuberculosis. Es bastante parecida, no casualmente, porque es una enfermedad granulomatosa, al igual que lo es la sarcoidosis. Pero esto es bastante típico de una sarcoidosis. De nuevo, en el paciente adecuado. Si yo tengo esto y el paciente tuvo expectoración hemoptoica y perdió 10 kilos de peso, bueno, voy a querer una biopsia para estar seguro de que no es una tuberculosis. Si esto se da en un pibe joven de 20 y pico de años que está asintomático o tiene fatigabilidad, no disnea, y tiene eritema nodoso y tiene afectación articular de ambas rodillas, artritis de ambas rodillas, bueno, entonces sí, eso es una sarcoidosis y no necesita ninguna confirmación. Hay otras situaciones en las cuales la tomografía puede decir que quizás sea eso, pero no tienen un patrón patognomónico. Ahí tenemos la neumonía intersticial linfocítica que ya mencionamos, la neumonía organizada, criptogénica, todas tienen su sigla en inglés porque así es como se han popularizado y además son más fáciles de pronunciar. La neumonía intersticial descamativa, que dijimos antes que corresponde a fumadores, la tuberculosis, la histiocytosis X. O sea, yo veo esto y lo primero que ustedes ven son estos grandes agujeros de pared muy finita. No se parecen a la UIP porque no son chiquititos y subpleurales. No se parecen a los de la linfangioleiomyomatosis porque están rodeados de parénquima sano. No son como esa LAM que vimos. Son como quistes aislados. Esto es bastante sugestivo de neumonía intersticial linfocítica, pero no es definitivo. Ahora,
si esto yo lo veo en una paciente con una enfermedad de Sjögren, bueno, dado que la enfermedad de Sjögren se asocia frecuentemente a neumonía intersticial linfocítica, voy a pensar que quizás no necesito un método diagnóstico adicional para confirmarlo. Esto que vemos acá, ustedes me dicen, y tendrían razón, esto no es intersticio, esto es lo que usted nos mostró como una enfermedad parenquimatosa, es una condensación. Y sí, es verdad, pero bueno, no vamos a entrar en esa disquisición, por alguna razón todavía la neumonía en organización sigue dentro de las enfermedades intersticiales. En realidad, neumonía en organización es una cosa, porque cualquier neumonía de cualquier tipo que empieza siendo inflamatoria se puede organizar en algún momento, y eso es más, la neumonía de organización es más un hallazgo anatomopatológico, en la periferia un tumor, en la cicatrización de una neumonía bacteriana, puede haber un foco de neumonía en organización. Ahora, el COP, con la C adelante, la C es de criptogénica, es la neumonía en organización idiopática, que aparece porque sí, que uno, como siempre, antes de llamar a algo idiopático, tiene que estar todo lo seguro que pueda de que no hay un desencadenante. Esta, por ejemplo, fue una manifestación común del COVID. El COVID daba neumonía en organización. ¿Y por qué pienso que es no una neumonía bacteriana común, sino una neumonía en organización? Bueno, porque tiene esta característica de ser muy localizada y muy subpleural, muy periférica, no tiene la forma de un segmento o de todo un lóbulo, y eso es bastante típico de la neumonía en organización, pero no definitivo. Ustedes me dicen, ¿esto puede ser un carcinoma lipídico? Y sí, como poder puede ser una neumonía bacteriana también. Entonces, a veces la evolución o el contexto clínico son los que me van a permitir decirlo. Si ustedes miran esto, es medio parecido a la que vimos de la LAM. Por eso la histiocytosis a veces es bastante característica y yo puedo decir, esto es una histiocytosis, pero la mayor parte de las veces uno diría, y bueno, si es un fumador importante, como la histocitosis se da en fumadores, por ahí me inclino a eso, está en los lóbulos superiores, fíjense que estamos todavía en el callado aórtico, y entonces eso es bastante típico de la histocitosis. Y tenemos estos quistecitos que tienen un vaso alrededor. Ahora, ¿es suficientemente específico para que yo diga que es una histiocytosis? No. Entonces, porque podría ser una LAM. Esta parece una histiocytosis, pero podría ser una LAM. Entonces, uno dice, bueno, probablemente lo que yo puedo hacer es que deje de fumar y ya piden algunos marcadores biológicos que me permiten corroborar que esto es una histiocytosis. Y en otras no puede decir mucho. Lo que llamamos NSIP, que es la neumonía intersticial no específica, es llenado alveolar, es virus esmerilado. Entonces, en esas y en otras muchas de las que no mencionamos, no puede decir gran cosa. Pero lo que el radiólogo hoy sí me tiene que decir, y ustedes piénsense en todo este razonamiento que estamos haciendo como usuarios de las imágenes. Ustedes no necesariamente van a saber, sobre todo si son neumonólogos generalistas o internistas, quizás no van a adquirir la expertise de decir con seguridad esto es tal cosa, pero sí saben lo que le tienen que lo que le tiene que decir el radiólogo, o si lo tienen que descartar, como les había sugerido el gato mafioso al principio, ¿no? ¿Qué les tiene que decir si la enfermedad es inflamatoria o es fibrótica? Y eso el radiólogo lo sabe cuando ve no puede ponerle nombre y apellido, pero tiene que decirle si es predominantemente inflamatoria o predominantemente fibrótica. Y puede pasar, les va a pasar, que ustedes no saben y que su radiólogo no sabe. Pero bueno, entonces lo que hay que hacer es preguntar a quienes somos especialistas en eso. Yo desde el final de la pandemia no veo otra cosa que enfermedades intersticiales. Y veo todos pacientes que ya han visto 2 o 3 médicos antes. Y que a veces hay algunos casos que tienen mucha complejidad y entonces
bueno, se los derivan a un especialista, a un subespecialista. Y muchas veces, así todo, yo diría la mayor parte de las veces, porque justamente son pacientes difíciles, antes de dar una opinión, yo consulto las tomografías con nuestros radiólogos especializados o con otros neumonólogos que hagan esto, porque, porque no hay signos de certeza tan claros. Ahora, ¿qué pasa si la TAC es inequívoca? Si el radiólogo dice ni. Bueno, ahí vamos a tener que buscar un patrón anatomopatológico y una enfermedad, y teniendo en cuenta que son cosas distintas. Un mismo patrón anatomopatológico puede corresponder a más de una enfermedad y en general al revés no es así. Una enfermedad en algunos casos sí puede tener distintos patrones anatomopatológicos, inclusive coexistiendo. Y de nuevo, acá entra el mecanismo de pensamiento crítico y uno tiene que preguntarse, si yo no puedo definir el patrón anatomopatológico porque el radiólogo me dice, no tengo elementos para decir que es tal o cual cosa, y no tengo una clínica que me diga, me oriente a que esto es un determinado grupo de enfermedades, ¿tiene sentido biopsiarlo? Y de nuevo, acá lo que vamos a intentar es parar acá y seguir con el último capítulo de cómo finalizamos el proceso del diagnóstico diferencial de estas